Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a empezar la clase del día de hoy, que es acerca de modelado con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y en esta parte nos vamos a enfocar en los modelos lineales. En la siguiente clase van a ser acerca de modelos no lineales. Así que vamos a empezar con los lineales. Y pues lo que se va a tratar es que vamos a ver cómo se puede aplicar una ecuación diferencial de segundo orden para representar un modelo físico. Entonces, va a tener básicamente la ecuación diferencial la misma forma para todos los casos, y también las soluciones que vamos a encontrar son muy semejantes entre ellas para los diversos casos, nada más que se va a estar interpretando de diversas maneras esos resultados, dependiendo del caso que tengamos. Así que por aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Pueden ver que es de segundo orden. Y también tiene aquí una función del lado derecho. Entonces, cuando hablamos de modelado, ya va a tener otro significado. Ese g de t va a ser la entrada o función forzada del sistema. Y cómo va a responder ante este, digamos, estímulo, pues va a ser la solución de este problema, y pues va a ser la Y que hemos estado buscando. Esa va a ser la respuesta del sistema o la salida. Así que la entrada va a ser esta g de t, también conocida como función forzada del sistema. Y esta terminología se adopta de las aplicaciones que se hacen para modelar sistemas mecánicos, que vamos a ver en un momento. Y pues desde luego tenemos también la condición inicial en 0, tiene un valor y es 0, y también la función derivada y evaluada en 0 nos va a dar otro punto conocido. Entonces, con esos puntos conocidos podemos resolver las constantes para la solución o la salida del sistema. Entonces hay muchos modelos que podemos representar con sistemas de ecuaciones diferenciales. Uno de ellos es el sistema masa-resorte, que es, por ejemplo, que si tú tomas un resorte y le cuelgas una masa. O también algo más familiar que podría hacer con ustedes sería, por ejemplo, los amortiguadores de un carro. Entonces, un carro se puede representar junto con su llanta como una masa con todo el peso que ahí se encuentra, y el amortiguador sería este resorte. O también podría ser esto podría representar, digamos, cuando alguien salta de el bungee. Esta sería la cuerda elástica y la persona sería esta masa. Así que la dinámica de una persona cuando se lanza de un bungee se describe por una ecuación diferencial de segundo orden, más o menos, ¿no? Físicamente, o lo que podremos encontrar en la realidad, pues se tiene que tomar en cuenta muchos factores, pero más o menos se puede representar con las ecuaciones que aquí tendremos. Y también vamos a tener el circuito serie RLC. Entonces, estos elementos van a tener los mismos resultados que un sistema de masa resorte. Así que nos vamos a enfocar en la masa y el resorte. Hay más ejemplos, hay más tipos de modelos que utilizan este tipo de ecuación diferencial, pero pues los resultados, como dije, son los mismos, nada más que su interpretación varía en el campo en el que estemos.
Entonces aquí todo lo que vamos a mencionar es válido también para este circuito serie, nada más que tiene otra interpretación. Así que en esta clase no vamos a ver un método nuevo sobre cómo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, sino que vamos a aplicarlos aquí y vamos a utilizar estas ecuaciones diferenciales para darle una representación o una interpretación a un fenómeno físico. Así que vamos a empezar. Masa resorte. El primer caso es cuando tenemos movimiento libre no amortiguado. El otro caso va a ser cuando tenemos, vamos por acá, movimiento libre amortiguado. Y el otro caso va a ser cuando tenemos, vamos por acá, ahí vamos, movimiento forzado con amortiguamiento. Esos van a ser los tres casos del sistema de masa resorte. Entonces, movimiento forzado con amortiguamiento, ¿qué significa? Pues lo vamos a ver en un momento. Primero vamos a ver el movimiento libre no amortiguado. Recordemos que el otro es movimiento libre amortiguado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el sencillo que es movimiento libre no amortiguado. La diferencia está en que estos primeros dos simplemente se deja colgar el objeto, la masa, y va a estar estrechando, va a estar jalando este resorte, va a estar cambiándose, pero todo lo que sucede es por efecto de la gravedad y la masa. No estamos empujándolo ni nada así. Ahora, eso es lo que tenemos en estos primeros dos. No hay nadie empujándolo. Pero en el otro caso que acá tenemos arriba, hay un movimiento forzado con amortiguamiento. Entonces, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, cuando tenemos no sé si ustedes han conocido ese juego de la espiral que lo empujan, una espiral, ¿no? Es un jueguito por ahí. Entonces estás moviendo la espiral de este lado y tiene un movimiento, ¿no? Pero en ese caso no se le cuelga una masa, sino que la masa podría ser el mismo peso de la espiral esa que es como un jueguito. Pero bueno, la idea aquí es que en este movimiento forzado con amortiguamiento, esta masa pues se deja caer, pero aparte hay algo que lo está perturbando externamente. Y en un momento vamos a entrar con ese tema, pero los otros dos temas van a ser movimiento libre no amortiguado y movimiento libre amortiguado. Entonces, esos son libres, pero este va a ser forzado. ¿Ok? Y el movimiento libre amortiguado es cuando se le aplica, cuando está libre, no se le está moviendo a la plataforma o a la masa, sino que simplemente se le deja caer, pero va a estar en una sustancia que le va a crear fricción, va a disminuir el movimiento. O también puede estar conectado a un tipo amortiguador y eso también va a crear un tipo de fricción, va a hacer que disminuya el movimiento. Pero lo que vamos a ver primero es cuando no hay ningún tipo de impedimento en el movimiento de este resorte. Y este va a ser entonces el movimiento libre no amortiguado. ¿Sale? Y para entender esto mejor vamos a tener que ver la ley de Hooke. Ahora imaginemos que tenemos primeramente un resorte y lo dejamos colgar, así tal cual. No se está estirando, no se está cambiando de posición, no se está alterando su forma, digo. Lo tenemos ahí colgado y tiene una longitud. Y esa longitud es la que pues es la con la que tú podrías comprarlo, ¿no? Tú compras el resorte y tiene esta longitud, te dice la cajita que tiene tal longitud, la cajita en la que
en contraste este resorte, ¿ok? Pero le vamos a colgar algún objeto, ¿no? Entonces, después de que lo cuelgas, se va a estirar más allá de lo que era la longitud normal. Entonces, se le pone una nueva longitud adicional. Entonces, tú lo dejas colgar con una masa determinada y la longitud que antes teníamos de este resorte va a incrementar por un término S. Así que, ok, lo dejas colgar, así que lo dejas colgar y simplemente se queda en esa posición. Esa va a ser la posición de equilibrio. ¿Y por qué no se mueve más para arriba o más para abajo? Pues tiene que ver con estas ideas que ustedes conocieron en física, que es el equilibrio. Masa por gravedad nos dan el peso de este objeto y K por S, que ahorita lo vamos a ver, es la ley de Hooke, es la fuerza de restauración de este resorte. Entonces, el mismo resorte quiere regresar a su posición original, así que tiene una fuerza que va en este sentido y de hecho, de una vez se los voy mencionando, cuando vamos en este sentido va a ser el positivo para este problema. No. O sea, al revés. Cuando nos movemos en ese sentido va a ser positivo y cuando nos movemos en este otro sentido va a ser negativo. Así vamos a estar trabajando en estos problemas. Esa va a ser la convención. ¿Sale? Entonces, eso va a ser útil. Lo voy a mencionar de nuevo en un momento cuando lo utilicemos. Pero la idea es que si vamos hacia abajo, va a ser positivo porque por la gravedad lo que causa todo este movimiento y pues por convención vamos a decir que eso va a ser positivo. Bueno, entonces aquí se encuentra en equilibrio, no hay ninguna otra fuerza y pues se cancela el peso con qué tanto se va a estar estirando este resorte y queriendo restaurarse en su posición normal va a tener cierta fuerza K por S. Ok, vamos a continuar. Así que ya sabemos cuál va a ser la ubicación de lo que normalmente tendríamos con esta masa. Y esta masa se va a quedar aquí en el equilibrio. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, esta masa se deja caer desde más arriba? Pues no va a caer instantáneamente aquí, ¿verdad? Puede que se mueva más hacia abajo y luego otra vez sube y luego algo así, ¿no? Hasta que llegue a la posición de equilibrio. O también alguien podría tomar la masa y estrecharla más hacia abajo y después dejarla libre y se regresa, se va a estar moviendo hasta que llegue de nuevo a su posición de equilibrio. Ok, ahora este movimiento que vamos a agregarle, tal vez de estiramiento hacia abajo o la subimos para acá, pues va a estar denotado por X y esa va a ser la distancia con respecto a la posición de equilibrio, que es esta que habíamos escrito por acá. Ok, ahí les va la ley de Hooke. F es igual a K por S. Y K va a ser una constante y S va a ser el estiramiento que se tiene para alcanzar la posición de equilibrio. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo se puede también definir esta K? Pues digamos que tenemos una masa que pesa 10 libras. Vamos a estar manejando el sistema de unidades inglés en varios de estos ejemplos. Así que tenemos que recordar que, por ejemplo, la libra es la unidad de la fuerza en este sistema. Y que pues el pie, pues ya saben, es una unidad de longitud. Bueno, entonces masa va a ser con libras, perdón, el peso va a ser en libras,
Pero la masa también, algo importante que hay que mencionar, es el slug. El slug, no sé si lo conozcan, espero que sí. Seguramente sí lo conocen. El slug es la unidad de la masa en el sistema inglés. Pero aquí, pues estamos hablando del peso y tiene una fuerza de 10 libras. Pues bueno, vamos a continuar. Tenemos una masa que pesa 10 libras, lo colgamos de ese resorte y se va a alargar medio pie. Se va a alargar medio pie. Entonces, esto significa que la fuerza que vamos a recibir o que va a generar este resorte para que no se caiga la masa va a ser de 10 libras y se va a estar estirando un medio de pie. Entonces, eso es lo de aquí. Entonces, dejamos colgando una masa y se va a estirar medio pie, es lo que dice aquí. Por lo tanto, esta constante nos va a indicar que va a ser 20 libras por pie. Así que, digamos, si tenemos, dice 20 libras por pie, entonces si le ponemos 20 libras a este resorte, ¿cuánto se va a estirar? Pues se va a estirar un pie. Y si le ponemos, digamos, 40 libras, ¿cuántos pies se va a estirar? 40 entre 20, ¿cuánto nos da? Nos da 2, ¿verdad? Entonces se va a estirar 2 pies. Bueno, entonces eso es más o menos lo que significa esta, esta fórmula y la vamos a estar usando mucho en este problema. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver para acá. Entonces dice aquí otra cosa importante. Bueno, aquí es otro ejemplo. Dice una masa que pesa, digamos, 8 libras, ¿sale? Se coloca en el mismo resorte y se alarga 2/5 de pie. Queremos saber cuál va a ser. mm, se alarga el mismo resorte, 2/5 de pie. Entonces, la fuerza son 8 libras. La K es 20. Entonces, si tenemos 8 libras y 20 libras por pie, entonces tenemos que dividir 8 entre 20. 8 sobre 20 es 2/5, entonces funciona esta fórmula. ¿Ok? Ahora tenemos aquí también otro tema que ya mencionamos un poquito, que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton y todo este rollo de dinámica y de estática que ya conocen, que nos habla lo más importante de esos temas para este estudio va a ser entender el equilibrio. Y significa que tenemos el peso de la masa, el peso del objeto que se va a colgar, es igual a la fuerza de restauración dada por esta fórmula. La fuerza es igual a K por S. Entonces, si lo despejamos y K de S la pasamos del otro lado, tenemos esta formulita